Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos. El movimiento de Cursillo Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompaña Nilda Vega, buenas noches. Pablo Rodríguez Muñiz, buenas noches. Este programa queremos que sea útil para todos, es algo muy necesario. Todos los santos, ¿verdad?, que nuestros referentes, que son iguales a nosotros en todo, incluyendo en pecado, porque ellos también estuvieron luchando y fíjense que todos coinciden en el tiempo de una relación con alguien, con Dios. Dios se ha querido encarnar igual a nosotros, asumir toda nuestra miseria en su corazón, misericordia. Y Jesucristo, que se hizo verdaderamente hombre, se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado, quiso asumir de lo que en principio fue. Creado nosotros, la humanidad, imagen y semejanza a Dios, pues Él, siendo Dios, se quiso asemejar a nosotros porque habíamos perdido esa semejanza con Dios. Y Él se hizo imagen y semejanza a nosotros para que nosotros seamos como Él. Y por eso, para esa vida de la gracia, que es ese don de Dios, es un regalo de Dios que transforma la vida nuestra, nos invita a tener una relación, un diálogo, vivir por Él. Y por eso los santos y la iglesia por siglos, por modelo Jesucristo, siempre oraba al Padre para escoger los discípulos, estuvo toda la noche orando para escogerlo, ¿verdad que sí? Y en muchísimos momentos que nos recoge las Sagradas Escrituras, vemos que Jesús se iba solo, se apartaba y en silencio y oraba al Padre. Y Él nos enseñó a orar. Le preguntan, pero ¿y cómo podemos aprender a orar? ¿Cómo debemos de hacerlo? La oración más hermosa, cuando nos invita a decir, oren de esta manera, Padre nuestro. Desde el primer momento decir Padre nuestro ya es una relación, ya no de un Dios lejano. Sí sabemos que es el Todopoderoso, el Omnisciente, que todo lo sabe y está en todas partes. Pero Él lo que quiere es que ese acercamiento, esa acogida, es como un padre que recoja a su hijo. Nosotros, los que tenemos hijos, hemos participado en una fracción, mira, en una mísera parte de lo que Dios hace por nosotros. Si juntáramos todo el amor de los padres por sus hijos, o por sobrinos, o por nietos, y todo eso a la vez, jamás podemos compararnos con el amor que Dios Padre nos tiene a nosotros. Y cuidado, que hay tremendas madres. Aquí tenemos una aquí, ¿verdad? Cómo aman a sus hijos, ¿verdad? Y a sus nietos y demás, ¿verdad? Pero vemos que ese amor se hace pleno cuando uno mantiene una relación, habla con Él. Mantiene, ¿verdad?, un diálogo. Porque imagínate que, si no hablas tú con tu esposo, porque como él sabe que tú lo amas, y él de esto, pues entonces yo no voy a hablar con él, porque ¿para qué voy a hablar con él? Porque él sabe que lo amo. Imagínate qué cosa más absurda, ¿verdad? Así es. Pues imagínate tú. Y por eso que vamos a hablar hoy, Pablo, de los 10 hábitos, y definimos lo que es hábito, por si acaso hay alguien que no lo sabe. Es algo que es espontáneo, algo que me nace hacerlo. Pero imagínate que, y eso, si llega a ser un hábito bueno, se llama una virtud. Y eso precisamente era lo que tenían los santos. Virtudes heroicas, ¿verdad? Sí. Buenos hábitos, siempre, de manera heroica. Los 10 hábitos para que tu oración sea fuerte y poderosa. Y eso los invito a ustedes para que nos acompañen hoy. Y son 10 hábitos que nos van a ayudar en la oración, porque no es repetir una oración sin poner el corazón en la oración, no es algo automático como un robot, como hemos dicho anteriormente, sino poner el alma en la oración. Y es algo que no se sabe automáticamente, o sea, que uno no, en sí estas son, los 10 hábitos son 10 ayudas que nos dan, 10 consejos para que mejoremos nuestra oración, para que sea más poderosa, más genuina, nos acerque más a Dios. Como dijo San Agustín, el que ora bien, vive bien, el que vive bien, muere bien, y el que muere bien está completamente bien. También San Alfonso dice, el que ora mucho será salvado, el que no ora será condenado, el que ora poco pone en riesgo su salvación eterna. Así que lo más importante
es buscar la ayuda de cómo, esta es una escuelita de cómo aprender a rezar mejor y más. Y por eso están estos 10 hábitos que los podemos mencionar, ¿no? De momento y luego hablarlos uno a uno, ¿no? Está la convicción o determinación, el Espíritu Santo como maestro, hacer penitencias, la dirección espiritual, la oración y la acción, el estudio, leer en la oración, los retiros, la confesión y la oración, y Nuestra Señora y la oración. Dice, o sea, que nosotros no hay personas fuertes ni personas débiles en el mundo. La oración es nuestra fortaleza en todo momento y en todo lugar. Y eso es algo que sí hemos experimentado nosotros, estoy seguro, de cómo la oración, cuando hemos pedido esa ayuda especial en momentos bien difíciles y para cosas buenas que tratamos de hacer, como la oración nos auxilia. Hablando de la convicción o determinación, te habla o sea que para todo hace falta un esfuerzo, hace falta entrenarse. Como el atleta se entrena mucho, los músicos exitosos, nuestros expertos y los escritores, solamente con una convicción tenaz de alcanzar una meta es que llegamos a eso. Por eso Santa Teresa de Ávila dijo, debemos tener una firme determinación para nunca dejar de orar y fijarnos como meta en esta vida y crecer constantemente en la oración. Ese es el primer hábito que mencionamos, la convicción o determinación, el entregarse uno a esto como una disciplina para ir mejorando en esos aspectos. Siempre cuando hablamos de metas, así como los atletas, como bien decías, los músicos, ellos, el atleta que está participando para las Olimpiadas, quiere llegar a ese trofeo, los músicos quisieran llegar tal vez a tocar en el Bellas Artes o en el Choliseo, o qué sé yo, maestros y bueno. Y ese tipo de fijación, ¿verdad? Esa determinación, los que oramos, los que estamos llamados a orar, la meta es la bienaventuranza, que la va a vivir la felicidad sin fin, en la comunión con Dios, la santidad. Y ese es el que donde hay que poner ese esfuerzo, ¿verdad? No hay manera alguna de salvarse, como decía al principio San Alfonso María Ligorio, que es tremendo doctor de la iglesia, igual que San Agustín. No hay manera si tú no oras. Santa Teresa de Ávila, no está aquí en ese escrito, pero Santa Teresa de Ávila decía que cuando uno ora, pues es como si tú estuvieras remando en un riguito en contra de la corriente y tú tienes que estar dándole por ahí para abajo, remando, porque en la medida de que tú dejes de remar, te vas a ir para atrás. O sea que si tú tienes una meta y esa meta supone ir contra corriente para allá, en la medida de que tú no dejas de remar, en la medida que dejes de orar, no llegas. Sino que, pues, como dice San Alfonso María Ligorio, que lo dijo bastante fuerte, dijo, te pierdes. Y se nota la diferencia cuando uno pierde un poquito de disciplina. O sea ¿verdad que sí? Algo así, que Hay gente que se coja vacaciones, especialmente cuando en tiempo pandémico, ¿verdad? Que la gente no iba a misa, no hacía esto y lo otro. Bien importante para la vida espiritual. Mira, no hay que hacer nada, no hay que agotarlo mucho, hay tentaciones, solito te caes. Y sobre todo esa oración que tú estás hablando, Juan Carlos, de esa perseverancia, de seguir luchando y todo eso, es una forma de reconocer que nosotros solos no podemos, Claro. que necesitamos del Señor, y porque necesitamos de Él, porque somos limitados, pues entonces la oración es la que nos va a ayudar a agarrarnos de su mano para poder seguir adelante, porque si no, muy cierto, y nos escocotamos. como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte cuarta, se refiere a la oración y es algo que menciona aquí entre los 10 hábitos, y especialmente sobre el Padre Nuestro, pero te dice que empieza diciendo que tenemos que comenzar por la humildad en la oración, o sea, es el tener un espíritu humilde, no de soberbia, al acercarnos a orar. Claro. Y el segundo es el Espíritu Santo como maestro. Pedir la ayuda, ¿no?
Sí, La ayuda esa del ayuda. Espíritu Santo. Sí, de Señor, el mismo San Pablo dice que nosotros no sabemos orar, ¿verdad? Que nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos comunicarnos con el Señor. Entonces dice, pero es el Espíritu Santo que intercede por nosotros como maestro interior. Antes de iniciar cualquier acción, oración o periodo de oración formal, debemos invocar al Espíritu Santo. Siempre, porque el Espíritu Santo está ahí para nosotros, para ayudarnos. El mismo Jesús nos dijo, me voy, pero le voy a dejar a quién, al Paráclito, al Espíritu Santo, que Él es el que los va a ayudar, es el que los va a dirigir durante el transcurso de nuestra oración. ¿Por qué no pedir la presencia del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente y encender nuestro corazón de ese fuego del Espíritu Santo? Él está más cerca de lo que uno piensa. Muchas veces los católicos no invocamos el Espíritu Santo, no sé qué pasa, pero como que no hay esa relación, ¿verdad? Con Él. Tan importante, y pedirle aún así que, o sea, que ruegue por nosotros también, Ajá. por lo que nos ayude a rezar también por lo que más necesitamos, porque nosotros muchas veces pedimos cosas que quizás no es lo más importante, pero en nuestro interior también el Espíritu Santo ora con nosotros y pide por lo mejor para nosotros. Dice que si estás en estado de gracia, Él habita en tu corazón, que está Claro bien que cerca sí. de nosotros. Sí. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios Y Dios mismo, sabiendo Entonces, nuestras debilidades, nos deja en el Paráclito, ajá, ¿verdad? El que intercede, el que nos ayuda, que nos orienta. Y todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. Los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son necesarios para poder vivir, como decimos en cursillo, sabiéndonos amados como hijos de Dios, hermanos de Cristo y templos vivos del Espíritu Santo. Eso es así. Y responder sí así siempre, como un hijo de Dios, hermano de Cristo y Espíritu Santo, en todas las circunstancias de nuestra vida, parece bastante complicado cuando a veces estás en situaciones incómodas, difíciles, donde tú tienes que aprender a tolerar, a perdonar. Entonces, es el A Espíritu callar Santo. muchas veces. Sí, y es el Espíritu Santo, es el que obra y santifica. La palabra santo, Espíritu Santo, Ajá. si ahorita hablábamos de que la meta era que la santidad, vivir como una unión con Dios permanente Ajá. en el cielo, ¿verdad? En lo que se llama la bienaventuranza, que es la felicidad sin fin, pues el Espíritu Santo es el que santifica, nos santifica. Y entonces esa colaboración en todo momento y en todo lugar, en cursillo. ¿Qué pasa en cursillo? Todo acto que empieza en cursillo empieza con la oración del Espíritu Sí, Santo. y lo Todo, sabemos. desde antes del cursillo, en el cursillo y durante nuestro cuarto día. Exacto. Esa oración está ahí Sí. constante. Dependemos de Él para todo, de nuestro guía, o sea que Sí. es algo increíble. Entonces, otro de los hábitos que debemos desarrollar, que mencionamos, tiempo, lugar, voluntad y silencio. Ajá. Que dice, como en cualquier arte que ya mencionamos, nosotros aprendemos con la práctica. Esto también aplica a la oración, la práctica. Y para aprender a orar, tenemos que tener cierta disciplina. Tener un tiempo fijo para orar, tener un buen lugar donde orar, que haya la voluntad de nuestra parte, ¿no?, de orar, y que haya silencio. Dice, igual que para los deportes, en la oración la práctica hace la perfección. Es algo que tenemos que desarrollar y verdaderamente buscar un lugar aparte cuando queremos orar, tener esa cercanía con Dios, y si podemos tener un tiempo fijo ya, una hora en específico en que orar, eso ayuda. Y no tener el televisor prendido al lado a toda boca y poniendo música y no sé qué, sino tratar de buscar ese tiempito para ir desarrollando, ir aprendiendo en la oración. Es muy necesario, ¿verdad? Porque los santos dicen, ¿verdad? En parte de lo que se ha documentado de ellos, que han dejado por escrito. Tenemos santos doctores de la iglesia, como Santa Teresa de Ávila, que decía que iba uno por etapas al castillo interior
¿verdad? Bien sofisticado, y cada cual tenía su manera. San Ignacio de Loyola con sus ejercicios, y todo el tiempo lo que procuraba era que buscaba la santidad. Y fíjense que todos ellos y cada uno de ellos decían que el tiempo de dedicar a la oración, ¿ustedes cuánto tiempo se dedican a estos que llegaron a la meta? Okay. ¿Okay? ¿Cuántas tú crees que le dedicaban al día? Yo desconozco. ¿Será? Horas. Horas sí, yo sé, horas, Entonces tú pero dices, no sabía "Diache, pero yo tengo cantidad que de horas". trabajar". Por lo menos en estos santos te rezaban 3 y 4 horas. De hecho, Wow. Santa Teresa de Ávila, ella tenía por costumbre que antes de hacer cualquier cosa, la labor de ellos era ¿verdad? Un montón de oración, de trabajo, de cuidar enfermos y demás. Pero era obligado, igual que las carmelitas, es obligado 2 horas de oración. Y viene esta muchacha que va colaborando con Santa Teresa de Ávila y dice, mire, ¿por qué mejor en vez de 2 horas bájale una para entonces seguir haciendo todo el trabajo que tenemos que hacer? Y ella le dijo, pues fíjese, pensándolo bien, en el caso suyo es 3 horas. Porque usted... Con esa idea, A mí me diría lo mismo. Entonces, fíjense, si tú piensas de esa manera es porque te hace falta más. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Y nosotros damos de lo que recibimos de Dios. Por eso aquí también el cuarto hábito es hacer penitencia. Porque es así. Muchas veces sucede que nuestra oración se vuelve insípida, como que no tiene sabor, como que no nos da, ¿verdad? No nos inspiramos a hacer esa oración. Se vuelve aburrida. Yo oigo mucha gente que me dice, es que orar es tan aburrido, ¿verdad? Sin vida. Y muchas otras razones que la gente da y que a veces nosotros mismos hemos dado. Simplemente vivir más de acuerdo. Es porque se vive más de acuerdo a la carne que al espíritu, ¿verdad? O sea, eso es simple. Cuando vemos que nuestra oración se convierte así, en insípida, que no tiene sabor, que nos resulta aburrida, nos resulta difícil, es porque a veces estamos muy apegados a las cosas de la carne y no a las cosas del Que espíritu. se debe tratar la penitencia, el negarse a uno mismo, eso incluye el ayuno, cierto tipo de mortificación, y para todas estas cosas es importante consultar a un buen director espiritual. O sea, que es el próximo hábito que debemos desarrollar para poder desarrollar la oración. Alguien que sea, que tenga que pueda tener experiencia, que sepamos que, o sea, que aparente ser una persona de muy buena vida espiritual y que nos sirva de guía. San Ignacio de Loyola dice que Santa Teresa de Ávila tuvo a varios santos dirigiéndola en su largo y doloroso viaje hacia la perfección, entre ellos San Juan de la Cruz, casi a San Pedro de Alcántara y San Francisco de Borja. Hay muchos obstáculos en el viaje espiritual y tienes que buscar a alguien que tenga esa experiencia, esa cercanía, que te pueda guiar en las cosas de las que tú no te das cuenta, muchas veces, que te puedan ver objetivamente y ayudarte a hacer una oración más profunda. Alguien que conozca, como dice aquí, las trampas del demonio, los riesgos que están siempre presentes. Que eso siempre están ahí. Sí, todo el tiempo. Que te lleve a una vida de oración más profunda y auténtica. Alguien que te guíe, director espiritual. Puede ser un sacerdote, casi siempre es un sacerdote, pero no necesariamente tiene que ser un sacerdote, ¿no? Pero sí, tratemos, porque el mío se me fue, se fue para California, así que estoy en la búsqueda de otro. Así que Estos obstáculos siempre van a estar ahí en cursillo, inclusive cuando las mujeres y los hombres van a hacer cursillo y hablamos de los obstáculos, ¿verdad que sí? Claro, y así. Y hay gente que sabe mucho de eso, por experiencia, por lo que ha confesado, si un sacerdote tiene vasta experiencia de cómo es
el carácter del ser humano. Exacto. Así mismo como un atleta se busca un entrenador y se sabe, mira, te tienes que levantar y meterle ahí desde 2 horas corriendo, haciendo este tipo de Exacto. ejercicio, o si es un estudiante, se busca tremendo maestro, ese sí que me da tutorías y me ayuda en las matemáticas, estoy medio flojo. O así hay maestros que buscan mentores, así mismo buscar a alguien. ¿Sabes que cuántas acompañe. confesiones han escuchado los sacerdotes, Ujú. ¿no? Y cuántos consejos han dado, y cuántos consejos matrimoniales, y Experiencias cuántos- de vida, o sea, sí, experiencias de todo tipo de vida, que ayuda mucho para la dirección espiritual, que nos ayuden. Y la próxima, muy importante, Sí, oración y acción. en cursillo hablamos de Sí, acción. de acción, exactamente. Sí. Como decía nuestro querido cardenal, a Dios rogando Y el mazo y con el dando. mazo dando, ¿verdad? O sea, no es orar y quedarnos en la oración tiene que verse en la acción, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Jesús dijo que por medio de los frutos conoceremos el árbol. O sea, los frutos que nosotros demos es lo que van a decir si nosotros verdaderamente vivimos nuestra fe, si verdaderamente creemos en el Señor, porque los frutos de nosotros, no es que por los frutos nos vamos a salvar, sino que los frutos van a hablar de lo que yo soy. Sí. ¿Qué tipo de cristiana yo soy? ¿Qué tipo de mujer yo soy? Los Sí. frutos, ¿verdad? Que he dejado que Dios haga en mí. Que ¿verdad? exacto, que el Señor... Porque la Virgen María, ¿qué pasó con la Virgen María? Bueno, la Virgen María, ella siempre vivía suelta en la oración, ella siempre estaba orando, siempre estaba en comunicación, ¿verdad? Es que es un modelo Es en todo momento, un pero modelo. especialmente la conexión íntima entre la Ajá. contemplación y la acción. Y la acción, Y- exacto. y te cita, o sea, varios ejemplos. Dice la Anunciación. En la Anunciación. Admiramos a la Virgen María absorta en oración. En acción. Luego en el Mira, siguiente misterio, ella sigue la inspiración del Espíritu Santo de servir a su prima en una en misión una de amor. misión de amor. Eh, Porque es la oración con la acción. Con la acción. Volvemos de nuevo, ¿verdad? Eso me recuerda, ¿verdad? En ella el no se pasaje quedó. de la Biblia donde está Marta y María, ¿verdad? Ajá. Y entonces, pues, estaba ese dicho, Sí. esas 2 hermanas, y Jesús le dice, oye, pero es que María ha cogido la mejor parte. Exactamente. Entonces, no es que entonces vamos a quedarnos en la parte esta de escuchar a Dios, sino es que yo no puedo hacer nada, aunque objetivamente pueda estar haciendo muchas cosas, Muchas cosas. si no antes haya escuchado lo que Dios quiere que yo haga en mí para yo hacer. Exacto. ¿Verdad? Porque la Virgen María, cuando va a visita a su prima Isabel, salta de gozo el vientre, ¿verdad? Ay, sí. Sabemos que está Juan el Qué Bautista escena tan ahí. bonita. Pero la respuesta de María fue espectacular. Tan es así, le llaman el Magnificat. Ajá. Imagínate qué magnífica la respuesta. Proclama mi alma. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Es que el Señor ha hecho obras grandes por mí. Eso es lo que pasa. La acción debe ser el fruto de lo que Dios ha hecho en mí en favor de los demás. ¿Verdad que sí? Por eso, Sí, por eso tenemos que desarrollar mucho más para tener una auténtica vida de oración, Correcto. para florecer en la práctica de las virtudes, la fe, esperanza, caridad, puridad, amabilidad, servicio, humildad y un constante amor por el prójimo y la salvación de su alma inmortal. Tenemos que rezar mucho para rezar mejor. Para ver si mejoramos un poquito. Que hay mucho que mejorar, la verdad. La séptima, leer en la oración. Leer en la ¿Y oración. por qué? Ajá. Por la loca de la casa. Ay, bendito, sí, por la loca de la casa, porque Yo me muchas veces contaba eso. nos encontramos haciendo una oración y de momento nos damos cuenta que estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en los problemas o en lo que tenemos que resolver o en el caldero que dejé allí en la estufa, qué sé yo, tantas cosas que nos ocupan la mente. Y entonces no, cuando tú vas a orar, es como decía ahorita Pablo, es buscar ese momento, donde otra cosa no te distraiga, pero sobre todo, si coges un buen libro para leer, ¿verdad? A través de ese libro vienen pasajes, vienen ideas, vienen pensamientos que te ayudan a crecer espiritualmente cuando vas leyendo y los vas aplicando a tu vida, a lo que tú eres.
¿verdad? Una sólida lectura espiritual. Claro. Como mencionamos en la parte 4, Ajá. cuarta del Catecismo. te habla del Padre Nuestro y te desglosa el Padre Nuestro. Sí. Cuando decimos Padre, Sí. cuando decimos Nuestro, cuando Ajá. decimos no nos Ajá. dejes caer en la tentación y tanto uno por uno. Y eso te ayuda verdaderamente a envolverte más en esa oración increíble que Jesús nos enseñó. Ay, sí. Y tenemos los retiros. Precisamente, el cursillo no es un retiro, pero No. fíjense que es una gran oportunidad. Ajá, es una forma propicia para realmente profundizar en la oración. Sí. Es destinar algún tiempo para un periodo prolongado de oración. A esto se le llama un retiro espiritual, ¿verdad? Todos nosotros sabemos y nos han invitado alguna vez a participar de algún retiro espiritual. Es apartarte, salirte de tu diario vivir para tener ese momento de quizás 2 días, 3 días. Hay retiros que duran semanas, ¿verdad? Como los de San Ignacio y todo eso. Un mes. Y un mes, pero por lo menos 2 días, 3 días, un fin de semana para uno crecer en esa comunión con el Señor, esa comunión. Como ¿verdad? Jesús exhortó a los apóstoles, retírense un tiempo y descansen. Sí, y Eso lo descansen. vemos como un llamado a un retiro espiritual. No es Exactamente. un retiro así cualquiera, ¿no? Así que No. los periodos extendidos de tiempo para oración permitirán una mayor profundización en esa oración. Ajá. Eh, Y nos exhorta la lectura que busquemos en nuestro calendario en qué momento del año va a haber un retiro y que a mí me aplique, ¿verdad? Que a mí ese tiempo que yo diga, yo voy a sacar ese tiempo para participar de ese retiro, para crecer. Ahora en Adviento las parroquias hacen muchos retiros, ¿verdad? Que nos pueden ayudar en este aspecto y volver de nuevo uno a retomar, a volver, como yo digo, a coger el toro por los cuernos. Y el que como no haya yo digo. vivido una experiencia de cursillo cristiano se También. hace una sola vez en la vida, pero es una oportunidad de ponerle freno a todo el trajín de la vida y coger ese espacio para encontrarse de una manera muy especial con el Señor. Con el Señor. Y por eso Eso es es así. que a veces la oración, hablando del punto número 9, se hace un poquito difícil, o dice hasta extremadamente difícil debido a una conciencia sucia. Jesús dijo, felices los de corazón limpio que verán a Dios. Ajá. Que nos facilite la oración el tener un corazón limpio. Para eso está también la confesión, que es un Exacto. sacramento que ayuda mucho para la oración. Tener un corazón limpio. a veces que la Porque- oración te hace, ¿verdad? Ajá. Ir A la confesión, claro que sí. Y la última, Y lo importante de Nuestra Señora, ¿no? de Nuestra ¿Verdad? Señora Hoy y es la un día. oración. Virgen Hoy es un María. día. Hoy es día de la Virgen del Pilar, ¿verdad? Sí, imagínate. en la que nos apoyamos. ¿verdad? Exactamente, Pilares de ese pilar de apoyo. Sí, apoyo. sí. Ujú. Que nunca nos fallará. Ujú. La verdad. Dice que algo que yo no había realizado, no solamente pedirle que ore por nosotros, Que interceda, imagínate, claro que que sí. interceda por nosotros ante Ajá. nuestro Señor, sino que ore con nosotros. Con nosotros. Eso no lo había Sí. internalizado, no lo había pensado. Eso es Este, así. Como Jesús convirtió el agua en vino en Caná a través de la intercesión de María, así ella puede ayudarnos a convertir nuestra oración en una dulce devoción. María nunca te fallará. Llámala, invócala cada vez que puedas. Ajá, No te desanimes, búscala. ajá. Así que ella nos va a ayudar a mejorar en la oración, que nos va a acercar más a Dios, a la Santísima Trinidad. Sí. La Virgen María, ¿verdad? La toda llena de gracia, la medianera de todas las gracias, le llaman también de unas maneras poéticamente, como la aurora. Ella no es el sol, pero es la que te anticipa el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y sombras de muerte, como había anticipado de Zacarías. También le dicen, no, es que ella es como la luna. La luna no brilla, es el reflejo del sol completo. Y eso son, ¿verdad? Características de las cuales también en ella nos invita a nosotros querer ser. ¿Ves?
Nos quiere que si nosotros reflejemos esa bondad, ese amor de Dios a los demás. Y eso es lo que es producto aquella toda llena de oración, ¿verdad? Toda llena de gracias, porque vivía en la común unión con Dios. Algo que decimos aquí en este artículo es que esto no podemos desesperarnos. No querramos que esto llegue de ahora para ahora. Esto es un proceso, que vamos creciendo en ese proceso hasta llegar a esa intimidad con el Señor. Pero hay que empezar. No podemos. Hay que empezar con algo. Claro, hay que empezar, Y exacto. haciendo la oración más fuerte y poderosa, nos va a llevar, porque la oración no es el fin, ¿no? Nos va a llevar a transformar nuestra vida espiritual por completo. Pero hay que tener paciencia en ese artículo, en ese proceso de adaptación. Claro. De ir Y de sabiendo crecimiento, realmente. porque vamos creciendo poquito a poco, ¿verdad? Sí. Sí. Como cuando Bueno. uno va en los ejercicios de oración de la rañaga que hacen por ahí, Sí. él dice, uno aprende a orar como aprende a nadar, nadando. Pues, ¿cómo aprende a orar? Orando. Orando. Y aunque sea al principio, poco a poco, Un como poquito, cuando tú te sí, tiras como al que agua, no. pero ¿cómo va a ser que yo voy a nadar si yo no sé nadar? Bueno, porque te tienes que meter al agua. Pues aquí hay que meterse. Aquí hay que meterse. ¿Verdad? Y con tu y como dicen. Pero el Señor sabe eso, Sí. si te motiva el corazón, es que Dios suscitó en ti para que te acercaras a Él. Amén. Qué bonita la oración final esta de aquí, ¿verdad? Ese es Carlos de Foucault. Hoy en día lo han beatificado, un tremendo santo y un converso, ¿verdad? Una persona que vivió una vida, ¿verdad? Por decir, muy sofisticada y se retiró hacia el desierto Sí. para atender a aquellos que venían migrando a través del desierto, del Sahara, y en un punto estratégico para cruzar hacia Europa y Asia, ¿verdad? Entonces él estuvo ahí y lo mataron. Bendito. Pero él se desprendió de todo, fama, dinero, y hizo esa oración. Esa oración es una de mis favoritas porque es una oración de confianza. Sí. ¿Nos da tiempo de...? Sí, por favor, para que lo digas. Ajá, pues, Porque mira la hora y tenemos que anunciar la cursilla. Sí. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, por ello te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que se cumpla tu voluntad en mí y en todas tus criaturas. Tu deseo nada más, Padre. No deseo nada más, Padre, pero te confío mi alma. Te lo entrego todo con el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Hermoso, ¿verdad? Amén. Sí. Así es. Hermoso. Él es nuestro Padre, el que nos dirige y nos enseña. Sea Bueno, lo que sea, que se sí. haga su voluntad. ¿No? Amén. Que así sea. Pero nosotros también tenemos que disponer nuestro corazón para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Seguro. Bien, pues hermanos, vamos a anunciar los cursillos que tenemos para este mes. Tenemos del 20 al 23 un cursillo de mujeres. Y la rectora es María Colón. Y del 27 al 30 tenemos un cursillo de hombre, Carlos Fuentes, el rector. Yo voy a estar por ahí también. Y nuestro querido hermano Juan Juan Carlos Carlos Casella va sí. a estar sirviendo en ese cursillo. Entonces, para más información, llame al 787-789-7596. Cursillo, y en la página del cursillo, cursillopr.com. A ver quiénes que nos están escuchando están interesados en ir a un Se animan, ¿verdad? Seguro que Sí, llaman y Es una vez en la vida, los que no hayan ido, vamos a ver si pueden lograrlo. el Señor los espera con los brazos abiertos, y María Santísima también. Amén. Sí. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me lo bendiga a todos. Buenas Amén. noches.